Pero cuando ese tema se traspola a Andrea, la mamá de Ignacio y Arturo, a mí se me cruzan muchos cables. O sea, ahí me pongo retrógrada y medio obtusa y puedo ser funable en este episodio. Eso hay un término para eso, heteronormatividad. Cuando entra el tema, ya se vuelve un tabú o es un problema para la familia y no se quiere discutir. Entonces, empezando por ahí, ya es un buen paso. Y yo creo que lo importante es que los papás crean en su casa un ambiente seguro para sus hijos. Creo que eso es como que lo más importante, que los hijos sientan en la casa que son amados sin importar cuál es su identidad y cuál es su orientación. Creo que también hay mucho miedo en hablarlo, porque creo que muchos papás podemos sentir que si yo lo hablo, es como que le estoy dando permiso a mi hijo que sea, o porque lo voy a incitar a que sean. La vida no viene con manual, pero sí con niveles. Aquí se cuestiona, se incomoda y se evoluciona. Yo soy Andrea. Y yo soy Patricia. Esto es Desbloqueando Niveles. Sube si te atreves. Hola, bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Desbloqueando Niveles. El tema que traemos el día de hoy es un tema que de verdad puede generar cierta incomodidad en algunas personas y por eso queríamos traerlo, porque desde Desbloqueando Niveles queremos ayudarles y ayudarnos a todos a desbloquear este nivel y hablar de este tema con naturalidad, con amor y con respeto, como el tema se lo merece. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos invitado al ingeniero José Gerardo Mora. Él es coach de la comunidad LGBT y además él es ejecutivo de tecnología. Y hoy venimos a hablar de esas preguntas quizás incómodas o esos tabús que existen sobre la comunidad LGTBG, que no sé si lo dije bien, pero de eso queremos hablarlo hoy, desde el punto de vista muy natural, desde quizás las preguntas que nos hacemos los papás, qué podemos hacer como comunidad para crear un poquito más de conciencia y que las personas que conviven dentro de la comunidad se sientan bien y nosotros podamos ayudar a que estos temas dejen de ser difíciles o dejen de ser tabú, tanto para la gente de la comunidad como para los que no formamos parte de esa comunidad. Así que bienvenido a nuestro podcast y gracias por formar parte de él. Gracias por la invitación. Empezando por las siglas, es LGBT, se escucha mucho como LGBT, pero también en algunos lugares lo vas a ver como LGBTI, LGBTQIAPN+, o LGBT+, y todas están correctas, y en verdad el propósito de las siglas es darle visibilidad a una comunidad que existe desde siempre, pero que históricamente ha sido reprimida y escondida. Ok. Entonces podemos hablar de qué quieren decir las siglas, pero antes de qué quieren decir las siglas, creo que es importante hablar de qué es lo que incluye la comunidad. La comunidad incluye orientación sexual, incluye diversidad de identidad de género, incluye diversidad de expresión también, y dentro de las siglas estamos incluyendo una umbrella de todo esto, ¿sí? Y hay diferencias que son importantes hablarlas porque muchas veces las personas piensan que son todos lo mismo, que es esa comunidad. Ok. ¿Sí? Y el hecho de confundirlo y de no hablarlo y de no saber qué quiere decir, muchas veces puede causar más discriminación, ¿no? Entonces creo que es importante que lo estemos hablando. Gracias por la invitación de nuevo, porque creo que sí es importante que se hable el tema, que creo que es el primer paso. Sí, para mí este episodio va a ser todo el momento incómodo. O sea, nosotros tenemos un espacio donde hablamos preguntas bastante incómodas y justamente hablábamos previamente a salir al aire que yo tengo muchos amigos gays, o sea, como que, y soy muy partidaria de que cada quien hace con su vida lo que quiere, ¿sabes? O sea, como que para mí no hay ningún tipo de tema. Si tú llegas a la casa con dos mujeres, con un hombre, o sea, siempre que haya un marco de respeto entre tú, yo, tú puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana, porque realmente para eso vinimos a este mundo a existir, a hacer el bien sin mirar a quién y a ser quien queremos ser, ¿no? Y a tratar de ser mejores personas en la versión que somos. Pero cuando ese tema se traspola a Andrea, la mamá de Ignacio y Arturo, a mí se me cruzan muchos cables. O sea, ahí me pongo retrógrada y medio obtusa
y puedo ser funal en este episodio, pero me cuesta un montón llevarlo a cómo esta información la puedo pasar a mis hijos, criándolos desde la heterosexualidad, entendiendo que también serán bienvenidos si tienen otra orientación sexual o otra inclinación sexual, pero que no lleguen a ser terians, porque también entonces entran otros temas de, bueno, pero es que me gustan los perros, ¿sabes? Como que hay un mundo detrás de todo esto y como cada vez le meten más siglas, entonces GBT, HIJK, LWXZ y entro en ese sustico, ¿no? Como en ese... Que creo que eso es algo que pasa muchísimo. Creo que hay mucho miedo. Y yo no soy experta para nada, pero esto es un tema que realmente a mí me apasiona porque a mí la diversidad es algo que me apasiona siempre. Y por eso digo que estas cosas hay que hablarlas con gente que convive en la condición, porque si no, yo siempre, por más que esté abierta a este tema, estoy hablando desde el privilegio de ser heterosexual, porque al final eso es un privilegio, porque no 100%. estamos cuestionados de algún punto de vista. Pero tú dijiste algo que, que creo que también entra dentro del tema, y es que nosotros criamos desde la heterosexualidad, porque la sociedad, eso hay un término para eso, heteronormatividad. Exacto. Es decir, asumimos que todo tiene que ser heterosexual. Ujú. Y cuando criamos desde la heteronormatividad, los hijos que tienen alguna tendencia homosexual pueden no sentirse desde ese momento bienvenidos o incluidos. Ujú. Entonces, Ya lo estés hablando y ajá, que lo estés pensando y como tú dijiste también, del hecho de que tú tienes a tus hijos y quieres desde un privilegio hetero poder hablarlo, ya es un gran paso porque en muchas familias no se habla. O en muchas familias cuando entra el tema ya se vuelve un tabú o es un problema para la familia y no se quiere discutir. Entonces, empezando por ahí ya es un buen paso. Y yo creo que lo importante es que los papás crean en su casa un ambiente seguro para sus hijos. Creo que eso es como que lo más importante, que los hijos sientan en la casa que son amados sin importar cuál es su identidad y cuál es su orientación. Ujú. Pero también que los padres se eduquen para que sepan qué pudiera pasar, ¿sí? Claro. O tipo que no caigan en la heteronormatividad de creer de que sus hijos son heteros, que es como nos nos crían normalmente principalmente en los países en América Latina, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir heteronormatividad? Es, como tú lo dijiste, es el presupuesto de que todo el mundo es hetero, o el prejuicio o el preconocimiento, la precreencia de que todo el mundo es hetero, ok, ¿sí? Que es muy diferente a homofobia, pero se pueden confundir o están en el medio del camino, ¿sí? Porque homofobia ya es cuando entras al momento de ser en contra de Ujú. la comunidad homosexual, ok, ¿sí? Este, mm, un ejemplo de heteronormatividad que a mí me ha pasado varias veces. Una vez en una cena de trabajo, una colega que acababa de conocer vio que yo estaba con mi anillo y me dice, ¿tú estás casado? Y yo le digo, sí. Y me pregunta, ¿y qué hace tu esposa? Porque ella desde sus creencias Claro. y dentro de la heteronormatividad, ella piensa, si él es un hombre, está casado, eso Con... quiere decir que está casado con una mujer. Y yo claro. le dije, no, yo estoy casado con un hombre, mi esposo trabaja en tal lugar. Eh, y se quedó como que no sabía cómo reaccionar, ¿sí? Entonces, es normal que eso pase, ¿sí? Em, pero yo creo que ya sabiéndolo, tú en una situación así puedes cambiar la pregunta. ¿Sí? Claro. Tipo, ¿Y si qué quieres hace tu pareja? preguntar, ¿qué hace tu pareja? ¿O cómo se ¿Sí? llama? Para primero Exacto, saber. exacto. Entonces, ¿Y cómo se Porque llama tu se pareja? llama exacto, exacto. Índigo, puede ser niña, niña. O sea, Sí. No, y tal vez en español tenemos el desafío de que es más difícil porque nosotros diferenciamos mucho el femenino del masculino. En algunos otros idiomas tú puedes decir, no sé, your spouse, y ajá, es esposo o esposo o esposa esposa. y da igual. Entonces como que lo puedes hacer más Claro. neutro, ¿no? Pero entonces con esas limitaciones que tenemos en el español, ¿cómo hacemos para ser más neutros, para no caer dentro de algo que es heteronormativo, pero puede verse como si fuera homofobia? Ahora pregunta, ¿te molesta que te pregunten, ¿y tu esposa qué hace? Em, no me molesta.
pero sé que a mucha gente le molesta, ¿sí? A mí no me molesta porque yo trabajo con esto. Yo hago Ok, coach y yo sé que son cosas que pasan. Y yo sé que hay mucha gente, igual que yo, como que más bien lo toma como una oportunidad para claro, enseñarle a la otra persona, Claro, ¿sí? Pero para muchas personas puede ser incómodo, ¿sí? Y yo creo que más que eso, o que a la persona no le guste, es que dependiendo de quién está alrededor, algunas personas lo pueden tomar como una señal de que esto es un lugar en el que yo no puedo estar totalmente abierto, claro. ¿sí? Entonces, principalmente cuando estás en el trabajo ujú, y tus colegas de trabajo, que son personas con las que interactúas con frecuencia, pero no te ven fuera del trabajo, ujú, hacen comentarios que son muy heteronormativos. Tal vez ahí en ese grupo hay alguien que es gay o que es lesbiano, que es bisexual, que piensa, uy, aquí yo mejor ni hablo de mi familia porque el lugar es muy machista o el lugar es muy homofóbico, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a crear un ambiente, sea en tu casa, sea en el trabajo, sea en la calle, donde sea, que es mucho más neutro, la gente de la comunidad se va a sentir mucho más cómoda a abrirse y a expresarse, claro, ¿sí? Y eso causa un montón tiene una cadena por detrás de cosas que pueden pasar, ¿sí? ujú, De que si la persona no se siente cómoda, puede ser que en algún momento tú llegas en un café y le preguntes cómo está su familia y no te quiera decir, o te crea una mentira ujú, y se crea una mentira de que no, mi esposa tal cosa, o salí con mis hijos y tipo al final tal vez está creando una vida paralela ujú, porque siente que en el trabajo solamente lo van a aceptar así, o en ese ambiente solamente lo van a Claro, aceptar porque así. hoy en día sigue habiendo mucha discriminación con respecto a eso y es realidad que hay personas que pueden perder puestos de trabajo o ni Sí. siquiera acceder a estos puestos de trabajo por tener esta preferencia sexual. Yo quería que, Y es orientación, nunca preferencia, solo que lo decimos mucho. ok, es justamente eso era lo que quería que hiciéramos, porque creo que usamos mal los términos. Sí. Por ejemplo, qué es lo que dijiste? Ah, bueno, hablemos entonces de qué es la identidad y qué es la orientación. Exacto, Sí, porque sí, creo que son dos cosas distintas. sí. eh, Hay mucha confusión, Ujú, ¿sí? Hay gente que dentro de su ignorancia te puede decir como que, ah, bueno, él es gay, entonces eso quiere decir que se quiere volver una mujer. Y son cosas ok. que no tienen nada Nada que que ver, ver. que son cosas diferentes. Yo doy algunas clases sobre esto y la manera como yo lo explico es con un muñequito que tiene diferentes señalizaciones. Uno es en la cabeza, otro es en el corazón y otro es en el medio de las piernas. Y otro es afuera, que son cosas diferentes. En la cabeza es qué es lo que tú sientes que eres, cómo tú te percibes. Y esa es la identidad de género. Entonces tú puedes verte en el espejo y ver algo diferente a lo que tú sientes. Tú te Ok. puedes sentir como un hombre o te puedes sentir como una mujer, ¿sí? Y eso es lo que es la identidad de género, que es muy diferente. Normalmente lo confundimos, pero es muy diferente a lo que tú sientes con el corazón y a lo que tú tienes en el medio de las piernas, Ok. ¿sí? Entonces, lo que tú sientes con el corazón es tu orientación, qué es lo que a ti te gusta. Entonces, a ti te pueden gustar los hombres o te pueden gustar las mujeres, o te pueden gustar los hombres y las mujeres. O puede ser que para ti sea irrelevante si es hombre y mujer, te gustan las personas, ¿sí? Ujú, Y esa es la orientación. Y ahorita entramos en detalle en cada uno. Lo que tienes en el medio de las piernas, que es el sexo biológico, que puede ser macho, puede ser hembra o puede ser intersex, que hay una minoría, pero hay personas que Nacen tienen, con los dos. nacen con los dos sexos biológicos. Y otra cosa, que el cuarto elemento o la cuarta dimensión es cómo te vistes, ¿sí? Y son cuatro dimensiones que son independientes, pero siempre las confundimos. Ok. Entonces, vamos con la orientación, que creo que es la más fácil, que la orientación es a qué te sientes atraído. Yo soy un hombre que me siento atraído a los hombres, entonces yo soy gay. Y ahí tenemos las primeras tres letras Ujú, que hablamos, que es LGBT, que son las lesbianas, los gays y los bisexuales. ok. Las lesbianas son las mujeres que le gustan las mujeres, los gays son los hombres que le gustan los hombres, y los bisexuales son hombres o mujeres que le gustan hombres o mujeres, ¿sí? Hombres Em, y mujeres. hombres Y y mujeres. mujeres, exactamente. Este, mm, Luego hay otras letras, como la P de pansexual, que son los que le gustan las personas, sin importar si sean hombres o mujeres. Entonces,
viven fuera del concepto de que hay una binariedad, de que hay hombres y hay mujeres. Para ellos, en verdad, es indiferente un hombre o una mujer, les gustan las personas. Ok. ¿Sí? Y luego pudiéramos entrar en más detalles porque hay muchas más letras, están los demisexuales, están los Bueno, pero yo aposexuales, creo pero que creo que podemos, eso es eso es como exacto. lo general. Exacto. Ahora, eso es la orientación, Ujú. que es lo que yo represento con el corazón, hacia dónde me siento atraído. ¿Sí? Ahora, yo, pensando ahora en el cerebro, yo me siento como hombre, yo me represento como un hombre. Entonces yo soy lo que nosotros llamamos un hombre cisgénero. Cisgénero es porque yo, cuando nací, el médico me vio y dijo, es Es un varón. varón. Y yo me siento como un hombre, porque es lo que siento aquí y es correspondiente con lo que tengo en el medio de las piernas, entonces yo soy cisgénero. Pero hay el caso de los que nació y el médico dice, es un varón, pero se siente en su cabeza, se identifica como una mujer. Eso es lo que será una mujer Transexual. transexual. Ya no es cis, sino que es trans. Ok. Y es donde tú empiezas a ver las diferencias entre lo que está en medio de las piernas con lo que está en la cabeza. ¿Sí? Entonces puede ser un varón que se siente como varón, como hombre, es un hombre cisgénero, o un varón que nació en el cuerpo de un hombre, pero se identifica como mujer, es una mujer transexual, o el caso contrario, que puede ser una hembra, que el médico dijo es una niña, Pero se siente pero varón. se siente como varón, entonces es un hombre transexual. Ok, ahora yo quiero que toda esta información que me parece interesante entenderla así como masticadita. Sabemos la importancia que tenemos de hablar de estos temas desde la casa porque obviamente es parte de la sociedad. Es un Sí. tema que existe. Y como nosotros sabemos, lo que no se habla es como que no existiera y no solamente se pone en vulnerabilidad a la gente de la comunidad, sino a nuestros propios hijos también, por si en algún momento ellos se sienten identificados como parte de la comunidad. ¿Cómo se introducen estos temas en la familia? Porque te voy a decir algo. Creo que también hay mucho miedo en hablarlo, porque creo que muchos papás podemos sentir que si yo lo hablo, es como que le estoy dando permiso a mi hijo que sea, o porque lo voy a incitar a que sea. Entonces, ¿se nace homosexual o se convierte en homosexual? ¿O eso puede ser una tendencia? ¿O eso puede ser una moda? ¿O si yo lo hablo, pongo en riesgo a mi hijo? Quisiera que desde tu postura, que nada más, nadie más lo puede hablar, sino alguien que convive con eso o que vive esa realidad, nos digas un poquito a los papás cómo se debería o cómo crees tú o cómo te hubiera gustado a ti que esos temas se hablaran en tu casa, Sí. porque sé que tú al final saliste del closet grande ya. Sí. Entonces, háblalo un Sí. poquito como qué es lo que deberíamos hacer los papás. Totalmente se nace. Ok. Se nace. Lo hables o no lo hables en la casa, la persona se va a sentir. Lo que la persona puede hacer es esconderlo. Yo lo escondí por mucho tiempo. Tipo, yo me decía hétero hasta que en verdad en algún momento me descubrí gay y entendí que en verdad soy un hombre gay. Y la transición fue difícil porque en mi casa no se hablaba Ok. de esto. Simplemente era un tabú, era un tema que no se tocaba. Em, también yo crecí en los 80 en Venezuela y en Venezuela también es un tema que no se habla. Y en una Em, región bastante cerrada, de paso. exacto. Y una región muy religiosa, muy tradicional, entonces sí es un tema que simplemente no se habla. Entonces, cuando no se habla, tú no tienes ejemplos. Entonces, si tu familia te dice solamente existe A y B, tú tienes que encajarte ahí. Y tú Hasta que... sentías cuando, porque tú dijiste, yo me creía heterosexual. Pero yo desde niño siempre lo pensé. O sea, tú te tuviste que adaptar a ese molde Sí, porque era la referencia que tenías, total. pero nunca te sentiste parte de. No. Ok. Y entonces ahora poniéndome en papel de mamá o papá, si es un tema que se hubiera normalizado en tu casa, tú quizás hubieses Sí, podido ser lo total. que eres desde mucho más temprano. Sí, exactamente. Y pasa, o sea, no es mi caso, pero pasa mucho en la comunidad de que cuando tú no lo hablas, cuando es un tema que es un tabú, cuando es un tema que es algo que no puedes mencionar en tu casa o que está prohibido, la verdad,
la gente en la comunidad empieza a caer en depresión, pueden haber altas tasas de suicidio dentro de la comunidad porque simplemente la persona siente que no encaja en ningún lugar, Claro. ¿sí? Y, Entonces yo creo que es importante hablarlo, ¿sí? Y como decía al principio, lo importante es que tu hijo o tu hija sepan que, que en su casa están en un área segura, ¿sí? Que Ujú. tú los quieres sin importar cuál sea su orientación o cuál sea su identidad, ¿no? Pero que sepan que existe, ¿sí? Porque, y en verdad que es importante que se hable así como hablas de otras culturas y hablas de otras religiones, em, pero que sí sepan que existe, porque eso en verdad no va a cambiar. No, tú no vas a influenciar a una persona a ser gay o no ser gay. Simplemente le si vas a es, va a ser. demostrar si eres, va a ser, exactamente. Lo que tú puedes cambiar es que se esconde y se sienta mal, o que sea una persona original, que sea la persona que es en verdad y que sea mucho más feliz. Y que tú también lo puedas acompañar, porque fíjate algo que estás diciendo, y quizás voy a poner un ejemplo que, como dices tú, me van a ¿qué? Funar. Ujú. Porque voy a poner un ejemplo de lo que yo trabajo y lo que yo conozco. Yo trabajo con muchas minorías porque son personas que tienen alguna condición o discapacidad. Y no quiero aquí generalizar y decir mucho menos que, si no estoy hablando es que es una minoría, así como puede ser una persona de otra raza o de otra religión. Y yo siempre digo que hay que normalizarlo. Es decir, si tú ves en la calle una persona en silla de ruedas y tu hijo te pregunta, tú le dices, bueno, mi amor, porque hay muchas personas que se mueven de manera distinta porque tienen alguna limitación y pues utilizan la silla de ruedas para moverse. Y desde ese momento ya estamos haciendo educación Sí, y se está abriendo un debate para que el niño en algún momento pueda hacer una pregunta. sí. Yo me imagino que podemos hacer más o menos lo mismo si somos abiertos a poder ver los patrones diversos de afecto y de amor en la calle. Es decir, si yo Sí. veo dos hombres con las manos agarradas o dos mujeres con las manos agarradas y nos preguntan, pues decirles, bueno, es que hay maneras distintas de expresar el amor. O sea, voy a hablar de un tema que ha pasado en mi casa, por Ajá. ejemplo. Em, ¿Cómo lo manejo yo desde la ignorancia, ¿no? Desde no saber. Tipo, mis hijos pasan mucho tiempo conmigo. So, ven que la mamá se peina, la mamá se maquilla, la mamá usa tacones, la mamá usa cartera, ta, 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 ta. Ujú, En las casas tradicionales, eso es de niña. ¡Ah! ujú, Ya, chao. Ahí quedó. O sea, tipo, he podido ver a uno de los dos que se pone mis zapatos. ujú. Yo no lo veo mm, Mal, raro. O claro. sea, ¿sabes? Como que. Y luego, ¿te gusta el sonido? O sea, como que, ¿qué te llama la atención de eso? O sea, Ujú, no, sí. O sea, como que ya. O sea, como que no le doy mucha fuerza a. Ay, coño, ¿será que el carajito va a ser gay? No, o sea, no. No, no estoy pensando en eso. O, tipo, una vez ella estaba todos con mi maquillaje en el piso. Taca, 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 brochazo para acá, brochazo para O sea, tipo, mi papá ve esto y les da y nalgada. sí, claro. Y yo tipo, a ver que esas brochas son de mamá. Las brochas son personales, ¿verdad? Eso es mío. Mi cara tiene ciertas cosas y tal, no sé qué. ¿Qué les llama la atención de ahí? Entonces agarré un marcador de esto. ¿Quieren maquillarse? ¿Quieren que les ponga? Les puse así como barba, ta, 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 ta. ¿O qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren? No, bueno, sí, no sé, o sea, da cosquillas y tal. O sea, como que ahí quedó y yo como, cool, o sea, y pero mamá, los hombres se maquillan. Hay hombres que sí se maquillan. Perfecto. That's it. Ok, ahora vamos a recoger esto me pertenece, bye. Ahí van con su barba, vaya que van bien. O sea, en ese punto es el que yo digo, estará mal que yo no diga, bueno, vengan acá, miren, lo que pasa es que existe una comunidad, ¿verdad? En la que los hombres, o sea, yo como que yo siento que puede ir también como cómo se vaya dando y qué tan abierto eres a entender que existe diversidad. Hablábamos wow, De los de los Terian. Terians. Me vuelvo loca. O sea, yo le digo, si tú quieres comer perrarina, man, desde mañana duermes amarrado en el piso. No existe la posibilidad. Pero de otra manera, hubo un tema super heavy que Buzz Lightyear,
en la película salen dos mujeres besándose que se casaron, y los papás, que entonces Disney quiere hacer que todo el mundo sea gay. Man, eso existe, o sea, ¿sabes? Exacto. Eso es parte de Entonces, normalizarlos y que ellos sí, o sea, también sí, se vean. yo de mi ignorancia digo, que lo ve, o sea, te, te puedo decir que lo menos relevante de la película para mis hijos fue que las dos tipas se besaran. O sea, fue como, ajá, next. Bueno, Siento que puede ser más el peso que uno como adulto le da a las cosas de que no quiero que no sé qué, pero tampoco yo, por ejemplo, como mamá les digo como que vamos a hablar hoy de la comunidad. pero es que eso no se habla así, digo O sea, yo. No, yo creo que más bien tiene que ser más natural, Por ¿no? Como que eso. vamos a hablar ahorita. Y yo creo que, a ver, el punto del maquillaje entra en aquello de, hay hombres que les gusta maquillarse, les gusta arreglarse, y eso no quiere decir que sean gay también. o que sea Trans. trans, no, puede ser que simplemente le gusta maquillarse porque le Claro. gusta verse mejor y tal. Entonces, pasa mucho y pasa muchísimo aquí en Latinoamérica, impresionante, de que si un hombre está con la barba bien hecha, con el pelo cortadito, se arregla las pestañas, se arregla las cejas, se hace una limpieza de piel, es gay. Pero ¿por qué un hombre tiene que ser un mamarracho para ser Heterosexual. heterosexual? Ujú. O sea, qué feo, en verdad, ¿sabes? Este, y como que creo que es parte del tabú que hay que cortar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Y yo creo que si tus hijos son niños y están en su etapa de crecimiento, es importante que vean y conozcan y que experimenten muchas cosas, ¿sí? Yo no siento que sea algo que se incentive dentro de lo que yo conozco. Em, Esto es igual como yo vi un artículo de un psicólogo que lo comparaba con la época de los años 20, años 30, hace 100, 90 años, em, con con los zurdos, los que escriben Ujú, con la mano izquierda, zurdos, ¿no? ujú. Sí. En aquella época pasaba mucho que la gente empezó a escribir con la mano izquierda y decían que los estaban incentivando. Entonces había gente que aprendió a escribir con la derecha y dijo, no, yo me siento más cómodo y empezó a escribir con la izquierda, ¿sí? Y cada vez había más. Entonces están incentivando a que la gente sea zurda. Ujú. Pero no estaban incentivando, es que hay mucha gente que se estaba escondiendo, o porque en el colegio los profesores, las profesoras los regañaban si escribían con la mano izquierda, tenía que De- ser con la derecha, y les porque amarraban la mano y les izquierda. amarraban la mano y estaba mal y tipo los castigaban, entonces los forzaban a ser diestros. Y les daba pánico ser E- zurdos. Exacto, exacto. Ahora, sí fue aumentando un montón, pero llegó un punto que fue, no sé, el 20% de la comunidad es zurdo y ahí paró. Porque Bueno, en porque verdad esa es la siempre estadística. hubo veinte por Claro, ciento solo que se escondieron. claro. Y yo siento que con la comunidad LGBT pasa mucho lo mismo, ¿sí? Yo vivo en Brasil. En Brasil se han hecho muchas encuestas de cuántas personas son gays o cuántas personas son lesbianas. En el censo nacional sale la pregunta. Y cuando tú comparas cuántas personas gays hay en Sao Paulo o en Río, que son metrópolis y ciudades grandes, y lo comparas con ciudades pequeñas del noreste del país, en Sao Paulo es del 15 al 20%, en Río más o menos un número igual, y lo comparas con una ciudad más pequeña, playera, y es el 3%. ¿Y será que es verdad? No es verdad. Lo que pasa es que están en una comunidad donde es más tabú, entonces se esconden mucho más. Y estoy seguro que en muchos países en América Latina, en Venezuela, en Panamá, no sé, en México. Guatemala, en México, haces la misma encuesta y vas a ver números muy diferentes. Pero la estadística y los estudios que se han hecho demuestran que es más o menos alrededor del 20% de la comunidad, Y ¿no? lo estuvimos hablando ayer que estuvimos conversando antes de la entrevista, que tú mencionabas que en los países en los que se ha abierto y que realmente se ha hecho pues natural y que se ha normalizado y que se ha legalizado la homosexualidad, no es que la estadística ha subido, Mm, sino que simplemente el que es se atrevió a hacer. sí. Y ahí entra la pregunta que varias personas me han hecho de por qué es importante hablarlo, por qué Claro. es importante legalizarlo, ¿sí? ¿Será que si lo legalizamos estamos incentivando a que aumente, que la gente se vuelva gay? No se Ujú. vuelve gay, ya es, simplemente lo está escondiendo de nuevo. Pero ¿por qué es importante? Porque hay muchas limitaciones. Hay países donde si yo me voy con mi esposo, porque estamos legalmente casados en Brasil,
Si yo me voy con él a vivir a otro país donde no nos aceptan, pues no podemos ser dependientes un del otro. Si él va con trabajo, no me puede poner como dependiente en su visa de trabajo. No me puede incluir en el seguro médico. En algunos casos nos ha pasado en algunos países en América Latina que uno no puede ser acompañante del otro en un hospital porque no es familia, según la ley de ese país. Oh, wow. Eso me pasó a No, mí y personalmente. una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando estaba instruyéndome al respecto es que si ustedes tienen años casados y suponte tú, no, si en un país, voy a poner este ejemplo de Panamá, si en Panamá una pareja hetero convive por muchos años, 20 años, y uno de los dos muere, la otra persona puede crear una unión de hecho y de alguna manera las propiedades heredarlas, ¿no? Si demuestra que Sí, vivieron sí. tanto tiempo, que tienen hijos en conjunto, etcétera. Porque es una pareja hetero. Pero si es una pareja homosexual, no pueden hacer eso. Claro, porque no se pueden No casar ni se pueden siquiera. casar ni siquiera, entonces no puedes declarar una unión de hecho, o sea, esta persona no tiene derecho a heredar A y no tiene nada. derecho a nada. Entonces, al final, más allá de pensar que la legalidad debe hacerse porque es que los vamos a incentivar realmente es parte de también protegerlos como comunidad. Y tú dijiste algo que a mí ahorita acabas de decir algo que me pareció muy como aquí hay, este no es un podcast para papás ni para mamás, pero es un podcast que escuchan muchos mamás y muchos papás. Y yo creo que si hay algo que nosotras queremos inculcar es que queremos que dentro de todos los roles que las personas que escuchen este podcast eh, convivan, puedan ser un poco mejor y desbloqueen niveles. Y dijiste algo muy importantísimo. El hogar tiene que ser el espacio donde los hijos puedan crecer seguros y amados. Sí. Si tu hijo no se siente libre de ser quien es en su casa, va a ser quien es en algún lugar a escondidas. Y ahí es donde esa persona va a estar en riesgo. Porque probablemente al lado donde vaya, donde tenga que estar escondido, no va a ser donde realmente sea más seguro para él. Y nosotros mismos los estamos lanzando una boca de lobo, porque el ser humano, y esto lo he repetido muchísimo, tiene la necesidad de sentir que pertenece. Y si no siente que pertenece en tu casa, va a buscar algún lugar en donde pertenecer. Entonces, no es esto sentarse a hablar y decir, hoy vamos a hablar de la homosexualidad. No, es saber que un día X, eso se puede hablar. O, por ejemplo, que tú estás haciendo con el maquillaje, me parece espectacular, porque eso es normalizar que si algún día ellos quieren hacerlo, lo van a hacer y probablemente tú les vas a hacer otra pregunta y ellos la van a poder O responder. sea, porque preguntan un montón. Entonces, pasó en el aeropuerto un señor con barba y el pelo largo y una vincha. Ajá. Pero ellos fueron donde está. Entonces, por eso, o sea, yo siento que al final del día, por eso te preguntaba que si te molestaba, porque al final yo siento que cualquier espacio, y llámese gay, no sé qué, por ejemplo, a mí en la lactancia me fue malísimo, detesté amamantar, lo hice con todo el amor del mundo y soy asesora de alimentación complementaria, pero todo lo que tenga que ver con teta a mí no me gusta porque la pasé muy mal. Y no por eso juzgo a quien lo hizo con amor, le encantó la conexión, papá. Y tampoco voy a decir la lactancia es lo peor que existe, Claro. eso le va a ir mal a todo el mundo, o sea, porque cada quien tiene sus tetas como son, o sea, whatever. Este, pero siempre hay espacio para educar, o sea, porque también está mal visto que si yo digo que a mí me fue fatal en la lactancia, soy mala mamá, Claro. porque hay que bolas y esta mujer entonces habla de alimentar con amor, pero no le gustó dar teta. Se acercaron a una persona que tenía barba, pelo largo y una vincha en el aeropuerto y le dijeron, ¿tú eres niña o niño? O sea, como que Ujú, mono o ardilla. Y el tipo, o sea, los vio y me vio así como, o sea, como que ¿por qué? ujú, Y yo, que vengan acá y tal. Entonces yo le digo, mira, papi, o sea, hay personas que les gusta tener pelo largo, hay ujú. personas que les gusta tener el pelo corto. Por lo que yo veo, es un señor porque le sale Barba. barba. A las niñas, biológicamente no le sale barba. Porque quizás es costumbre en su país, quizás a él le gusta. Y no sé por qué no que te contestó. Y el tipo me escuchó. Claro. No sé por qué te contestó, quizás le gusta y ya, chao. Pero yo siento que sea el espacio que sea, siempre es una buena oportunidad para abrir debates y hacer preguntas. O sea, como digo, en mi casa estamos tratando de criar dentro de la heterosexualidad porque es lo que se practica en mi casa, Claro. ¿no? Sí. Y vi un caso de un artista que el niñito de 4 años le dijo, mamá, yo quiero ponerme tacones y el vestido de Cinderella en Disney. Y la mamá fue y se lo compró. Yo no sé si yo lo haría, realmente. Mm, O sea,
Tipo, ¿por qué quieres eso? O sea, Ujú. haría preguntas Sí. antes de Yo me haría las preguntas, o sea, tú deberías hacerte las preguntas a tú mí misma, misma. tipo, ¿por qué me molesta? ¿Es porque eso quiere decir que él se siente como una niña o él es gay? Y tú misma te respondes, ay, si es gay, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué me molesta que sea gay? O si es una mujer trans, ¿por qué me molesta que sea una mujer trans? Y tal vez tú misma hacerte las preguntas antes de decirle que no. Tal vez entender O de sea, dónde viene, eso, yo creo que es trato de importante. hacerle eso, como que entender que por qué lo quieres, o sea, que te llama la atención de eso para yo ver cómo rayos dentro de mi radar de 5 segundos, veo como hilo y Sí. atajo. Pero Eh, yo creo que hablarlo es lo importante. Mira, tú sabes que me acabas de hacer acordar de un caso. Nosotros tuvimos en Avanti el caso de un niño, hijo de unos americanos mayores, que vino a terapia. Y él llegaba a terapia con las manos, con las uñas pintadas. Ujú. Hoy llegaba de un color, mañana llegaba de otro color, así. Y todas éramos como, ojo, nosotros somos bien diversas, pero nos llamaba la atención que un niño de 5 años llegara con las uñas pintadas feliz. Y una de las terapeutas me dice, doctora, ¿usted cree que eso está bien? Porque, y yo agarré y le dije, mire, los papás no tienen issues con eso. Si los papás se lo permiten, está bien que él pueda expresar cómo él se quiere hacer y aquí no estamos, ojo, no lo estábamos juzgando, sino no sabíamos Ujú. cómo, porque otros niños preguntaban, ¿y él por qué tiene las uñas pintadas? Entonces, es como en la sociedad es complicado, tampoco queríamos que él estuviera expuesto a que le fueran a hacer un comentario irrespetuoso. Entonces, al final le dijimos, bueno, porque cada quien puede decidir expresar el arte como quiera y en su cuerpo como quiera. Y ya han pasado de eso 10 años y yo lo vi hace poco y yo dije, bueno, de repente es un chico que es gay y en algún momento lo va a decir. No, no, no. Nada más heterosexual que el niño que a los 5 años se atrevió a pintarse las uñas del color que se pintaba las uñas de su mamá, porque él quería probar. y es que, y es que, preciso, hay muchas cosas que, y voy con otro ejemplo. Yo vendo artículos de bebés. Hay rosados, hay azules, hay amarillos, hay gris, hay verde. Ujú, Los que más vendo son el azul y el verde. Y no es porque hay más niños, es porque a las niñas se les permite usar azul y verde. ujú. No se le permite Y a los rosado. niños no se les permite rosado. Ujú, O sea, exacto. es como las mamás de niñas dicen que cool, mi hija le compré 2 Hot Wheels. Ujú, Porque no tienen que barrer, porque eso ya está estereotipado ajá, y entonces no tienen que jugar a la cocinita y tal. Pero cuando yo le dije a una mamá de trillizos, que eran 3 varones, se llevó el azul, se llevó el verde, el otro color que había era lila, rosado y amarillo. ujú. Se Y llevó el dice, amarillo. bueno, será amarillo y veré a quién se lo doy, porque el rosado no se lo puedo dar. O sea, como que no lo puedo. Sí, es aquellos estereotipos que creamos de que el rosado solamente lo pueden utilizar las niñas, pero yo creo que ahí entramos en el que no expliqué, que fue la cuarta dimensión, que es la expresión, que cómo te vistes, en verdad no tiene nada que ver con las otras tres dimensiones, no tiene nada que ver con lo que tienes en medio de las piernas, con lo que sientes en el corazón o cómo te sientes tú identificado, que creo que es importante, porque tú puedes ver una mujer trans que todavía no se siente cómoda a vestirse como mujer, pero se siente y se identifica como mujer, pero todavía se sigue vistiendo Como como hombre. hombre porque lo identificaron como hombre cuando nació, ¿sí? Eso puede pasar. Ahora, em, pasa mucho que vinculamos el que se pintó las uñas con su orientación sexual. Ujú. Y son cosas totalmente independientes. Entonces, el hecho de que la persona se pinte las uñas no quiere decir, simplemente se quiso pintar las uñas. Lo que pasa es que nuestra cultura nos enseñó a que son solamente las mujeres que se pintan las Es uñas. como que la mujer que no se pintase las uñas, entonces es gay, Exacto. o Es o lesbiana. es hombre, Sí. O es un o es hombre un hombre trans. trans, Sí. porque no se pintó las uñas. Pero, Es- pero a lo que voy es que creo que las mamás de varones tenemos un trabajo un poquito más heavy Sí, creo. sí. en el sentido de que em, Spider-Man está cool para las niñas, Ajá. pero Cenicienta no está cool para un niño. Sí. Y tú aplaudes cuando una niña se Se viste de Spider-Man, atrevió a a vestirse usar, de Spider-Man. le compró una pista y la mamá orgullosa, le Ajá. compró una pista de Hot Wheels porque la mamá quiere ser 1000 cada uno. Ah, cool. Pero entonces el niño que quiere bailar Bailar ballet, flamenco ajá, es como, no no puede. puede. Mira, y tú sabes,
O que quiere cocinar. casa. Exacto. O quiere ser buen papá. ¿Cuántas mamás de varones le compran un muñeco a su hijo para que sepa ser Sí. papá? Si ¿Quién quiere tiene que ser cambiar papá. el pañal? ¿Es solamente la mamá? No, el papá también tiene que aprender a hacer Mira, eso. y lo hablábamos ayer, porque yo le estaba diciendo, mira, yo como mamá, porque estábamos hablando de los baños, hay un tema importante en que están buscando que los baños sean em, para todos, que no se separa Sin o género. sin género, que no se separe baños de niñas y baños de niños. Y yo le digo, no, pero yo no estoy de acuerdo que en un colegio donde puede convivir una niña de 6 años con un adolescente de Sí. 18 varón, estén juntos. Y él me dijo, estoy de acuerdo, pero el tema no es que el baño tenga que haber baños de niña y baños de niños, es que deberíamos cambiar el diseño de los baños, porque tú me dijiste una pregunta muy básica, me dijo, yo me monté en un avión hace 2 días y me dijo, ¿en el avión tú fuiste al baño de niñas o al baño de niños? Y yo le dije, no, bueno, en el avión el baño es para todos. Me dijo, claro, porque es un baño donde entra el ser humano independientemente del género y sale. ¿Y en tu casa utilizas el baño de niño o baño de niña? No, en mi casa hay un baño Baño. para todo el mundo. Entonces, claro, tú ahí me explicabas que ser inclusivo realmente no es que yo tenga que aceptar que una niña de 6 años entre al mismo baño de un varón de 18. Es en que yo voy a construir baños separados para que el ser humano pueda ir al baño sin que tenga que convivir con cualquier otro ser humano y ponerse en riesgo. Exactamente. Que es lo que estábamos Mm. hablando de que, por ejemplo, me dijiste que hay lugares donde ya tú entras y hay un baño como el que hay en tu casa. Entonces tú entras, cerraste la puerta Si a son ese baño. individuales, estoy de acuerdo. Por Si no, eso. no. Es que, no, pero es que si no, no debería, porque no tiene nada que ver con la homosexualidad o con la transexualidad. Sí, porque Tiene que ver como que si mi hija de 6 años, que está en primer grado, va a ir al mismo espacio de baños compartidos, aéreos, donde ella va a escuchar cómo va al baño un hombre de no, 17. O no. otra mujer. Sí, pero a uno no le Pero da sí. miedo que vaya otra mujer, porque en el baño de niñas va a ir la de 6 años y la de 15, que ya se está desarrollando. Sí. Pero no va a ir la niña de 6 de primer grado con el adolescente de 17 de quinto año de Sí. bachillerato. ¿Me explico? Sí. Pero si tú tienes 10 baños donde tú entras, cerraste la puerta y ahí no entró más nadie porque la puerta está aquí al frente, a mí qué me importa que sean para todo el mundo. Exactamente. Hasta ahí estoy de acuerdo. Por eso, que es que el problema no es, el problema es que queremos practicar la inclusión en un espacio donde no es inclusivo, Y donde el no se espacio ya no es, construyó exacto, no para se ser construyó, inclusivo. exactamente. Entonces hay que tumbar los baños y hacer unos nuevos donde todo el mundo pueda ir. Exacto, Así de sencillo. exactamente. Que Porque sean si no, totalmente estamos separados. intentando tapar algo para que parezca, que es lo mismo que pasa cuando tú pones una rampa inaccesible sobre unas escaleras mal construidas y la persona en silla de ruedas tampoco puede subir por la rampa. Entonces pusiste la rampa, Sí. pero no la puedes usar. Ya. Exacto. Es como pon el letrero de que es para todo el mundo, pero no lo puedes usar. Ya. Exacto. Bueno, vamos a cerrar este episodio. Vamos a cerrar este episodio con... quería hacer un comentario rapidito, que tú dijiste que, porque yo le decía, es que hay mucha gente que se molesta porque la comunidad es muy exhibicionista y que por qué tienen que expresarse tanto. Ujú. Y quiero que me hables rápidamente de por qué, y quiero cerrar con eso, porque creo que si se les permiten los espacios para que ustedes sean quienes tienen que ser en el momento em, genealógico que les corresponde o evolutivo que les corresponde, no tendrían la necesidad de ser tanto más adelante. Entonces, rapidito para poder cerrar y pues nada, seguir. Sí, pues justo ahora en junio normalmente se celebra el momento de la parada gay Ujú, o la parada LGBT en todos los países y eso empezó en los años 70 después de unas protestas que hubo en Nueva York que empezaron en un bar frecuentado por la comunidad LGBT. Y se celebra para conmemorar, pero también se celebra para dar visibilidad. ¿Sí? ujú, Y en muchos países se hace más como celebración, pero es más para dar visibilidad y para mostrar que existimos y ujú. que nosotros somos parte de la comunidad como un todo y que tenemos nuestras necesidades y necesitamos ser reconocidos. Ok. Por lo mismo que hablamos, por los problemas que tenemos en algunos países donde no podemos tener herencia o no podemos incluir a alguien como nuestro seguro médico o no puedes incluir a alguien en el seguro social porque simplemente la ley no te lo permite, cuando en verdad lo que la ley está haciendo en verdad es escondiendo la comunidad. Entonces es importante que estos eventos los hacemos para dar visibilidad
y para exigir nuestros derechos. Ok. Es básicamente eso. Un mundo ideal sería el momento en el que no necesitáramos hacer una parada porque seríamos incluidos igual que todo el mundo. Así es. Y hay gente que hace preguntas de si hay una parada gay, ¿por qué no hay una parada hetero? Bueno, porque a ti no te persiguen o te matan en la calle por ser hetero y a nosotros por ser gay sí nos matan y nos persiguen y nos insultan en la calle Claro. y no tenemos todos los derechos reconocidos. Y adicional a eso, tú me comentaste algo que lo quiero rescatar acá porque eso creo que es importante para todos los papás. Y es que me mencionaste que escuchaste a un psicólogo decir que muchas personas se exponen y hacen fiestas y rumbean y son muy escandalosos, por así decirlo, cuando son adultos grandes ya, porque su adolescencia no la pudieron vivir como eran. Sí. Que si la mayoría de las personas de la comunidad pudieran ser quienes son desde niños, vivirían la adolescencia como lo vive cualquier adolescente dentro de su comunidad y ya después a los 30, 35 años seguirían una vida más estandarizada. Y eso me... Piensa que tú como hetero, tú tuviste tu primer novio probablemente a los 15, en la adolescencia, a los 15, 16 años, cuando todavía no eras una persona adulta. Exacto. ¿Sí? Yo tuve mi primer novio a los 28 años. Claro. Porque antes de eso yo me escondí. Entonces, mi adolescencia, a pesar de que obviamente yo tuve una adolescencia, pero fue una adolescencia desde ciertos aspectos reprimida, mi adolescencia también se extendió a después a la mitad de los 20 y la mitad de los 30, Claro. porque hubo cosas que yo no pude hacer, o yo no pude salir, o yo no pude conectar con personas de mi comunidad, porque yo estaba reprimido y escondiendo. Claro. Y eso pasa mucho con la comunidad LGBT. ¿Ves? Entonces creo que toda esta información nos permite tener un poquito más de idea de cómo manejarlo y que yo estoy segurísima de que todos los papás queremos que nuestros hijos sean felices, se sientan que pertenecen, son inclusivos y señores, esto es un tema que existe, que por más que usted no lo hable en su casa, si su hijo va a ser y si usted quiere que sea feliz, pues permítale ser quien es dentro de su casa y que sienta que su familia lo apoya y que forma parte de esa familia, porque si no, ellos van a encontrar una familia en quien sí se sientan que pertenecen. Gracias, José, por estar aquí, Gracias por la invitación. acompañarnos. Y bueno, a ustedes los invitamos a que sigan desbloqueando niveles y que empiecen a tener este tipo de pláticas y de conversaciones con sus hijos en casa. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye.